cuántos habitantes tenemos, cuál es su nivel socioeconómico, sus edades, todo lo relativo a la población del sitio del patrimonio mundial. Óscar, bienvenido, quedamos atentos y a todos los demás, muchas gracias por su participación. Buenas tardes. Muchas gracias, Claudia. Esta vez me toca presentar. Ya llevamos durante todo el segundo semestre nuestras charlas patrimoniales dentro de este ciclo, y no es casual que estemos interesados y vinculados hacia una tarea de entregar nuestra experiencia, nuestro conocimiento. Pero siempre hemos recalcado de que esto no se trata de entregar, de instruir unidireccionalmente un conocimiento, sino que se trata sobre todo de compartir, ¿ya? El concepto de educación que avanza hacia un concepto de pedagogía patrimonial es el que nosotros pensamos que es interesante poder desarrollar, ya que queremos ampliar esto a un espacio patrimonial en donde cada uno de nosotros pueda compartir su experiencia, su vida, sus modos de habitar, sus modos de vida, y además, en ese sentido, poder complementar cada una de las experiencias vinculadas al patrimonio de Valparaíso, que son diversas y muy ricas, entre todos, ¿ya? Solo en ese sentido cobra importancia un ciclo de charlas como este, ¿ya? Eso como declaración de entrada. ¿Qué compartiremos entonces el día de hoy? En primer lugar, aquellos elementos que algo ya esbozaba anteriormente, aquellos elementos que para nosotros son importantes desde una educación patrimonial. En segundo lugar, avanzar hacia reconocernos en un territorio con un vasto patrimonio como es el caso de Valparaíso, ¿ya? Preguntas básicas que algunas veces son necesarias y que de tan obvias se dejan de lado, ¿no? El qué, el cuántos, el dónde de nuestro patrimonio. Y por sobre todo, quizás lo que nos convoca el día de hoy, con quiénes. Posteriormente, avanzar entonces hacia una caracterización social, ¿ya? Caracterizar para qué, desafíos de una caracterización, ya sea sociodemográfica, económica, etcétera, en donde se toman decisiones. Vamos a revisar un par de variables sociodemográficas a propósito del último censo abreviado. ¿Cuáles, y también es una parte que les quiero dar realce el día de hoy, cuáles serían los datos que ustedes encuentran necesarios y pendientes que debiésemos incorporar a la gestión patrimonial? Y posteriormente revisar algunas actorías sociales y comunitarias, y en ese sentido me da mucho agrado que algunas de ellas participen de la charla del día de hoy, acerca de algunos ejercicios colectivos vinculados a la gestión patrimonial. Decíamos entonces educación patrimonial, ¿verdad? ¿Qué elementos incorporamos para la educación patrimonial? Para nosotros, o sea, para mí, en este caso, que hablo como a título personal, el patrimonio es un campo en constante disputa, ¿ya? Es intrínsecamente caótico, complejo, para nada objetivo, no es algo dado, es algo que se construye en cada momento en sociedad. Por lo tanto, incorporarle un aspecto, como decíamos anteriormente, unidireccional en cualquier espacio de desarrollo de educación patrimonial sería un error, ¿ya? La idea es que en estos espacios transversales y horizontales de compartir conocimiento y experiencias, vayamos construyendo un conocimiento en común, ¿ya? Por lo tanto, apostamos por un espacio en donde se desarrolla conocimiento más que se entrega, de manera solidaria y de manera compleja también, ¿ya? Como decíamos, el patrimonio no es algo dado en este sentido, hay que sacarle la riqueza a ello. Posteriormente, si nos reconocemos en el territorio, ¿ya? Es necesario ubicarnos, ¿ya? Actualmente, y debido a los avances de las herramientas, sobre todo geográficas, que quizás más de alguno de ustedes ha estado vinculado, es muy importante mirarnos desde arriba, ¿ya? Eso es fundamental. Algunas veces cuando uno camina por la ciudad o cuando uno toma contacto exclusivamente con nuestro entorno,
pierde la noción de dónde estamos, y por lo tanto pierde la noción de con quiénes más estamos, ¿ya? En ese sentido es importante establecer que somos una comuna, ¿ya? Somos una comuna, una capital regional, con cierta superficie. Aquí expongo algunos datos duros. Es una comuna que posee espacios rurales y espacios urbanos, que algunas veces nos olvidamos y que salen a la palestra cuando ocurren, por ejemplo, algunos desastres socionaturales. Este es el territorio en donde nosotros vivimos, donde nosotros habitamos. No siempre tenemos la oportunidad de mirar Valparaíso desde más allá del anfiteatro, pero es necesario ubicarnos así cada vez que hablamos de patrimonio. Ahí ponemos el límite comunal. Como ustedes ven, nuestra comuna es bastante grande, ¿ya? Tiene algunas localidades que se han desarrollado de manera más urbana que otras. Hablamos del anfiteatro de Valparaíso, del Laguna Verde, de la Semilla de Peñuelas. Y a su vez, estos territorios se dividen administrativamente por unidades vecinales. Ahí les muestro el entramado que se arma, que se entreteje a raíz de nuestras unidades vecinales. El propósito de esta lámina no es mostrar o clarificar, sino que al revés, mostrar la tremenda red de barrios, de cerros, en el caso de Valparaíso, que poseemos y desarrollamos. Muchas veces cuando hablamos de Valparaíso, hablamos de los cerros, ¿no? De los cerros, de algunos barrios. Pero los cerros técnicamente no existen en la plataforma administrativa cuando hablamos de gestionar el territorio. Por lo tanto, ahí pasamos a hablar de unidades vecinales. Y eso es súper importante que lo tengamos en consideración, porque algunas veces cuando tratamos de extrapolar información o de analizar información de la población, nos encontramos que no están los cerros, ¿ya? Las unidades vecinales no se relacionan estrictamente o no se corresponden estrictamente con los cerros, ¿ya? Una unidad vecinal puede atravesar varios cerros, una unidad vecinal puede contener más de algún cerro, y asimismo un cerro puede contener varias unidades vecinales, ¿ya? A su vez, en estos momentos de pandemia, de situación social y sanitaria particular que estamos viviendo, a su vez actualmente el municipio establece y desarrolla un modelo en primera instancia de confinamiento comunitario y actualmente de desconfinamiento comunitario, en el que se desarrollan a través de una delegación territorial diversas oficinas municipales zonales, por lo tanto cada una con su jurisdicción propia, ¿ya? Hablamos de 15 oficinas municipales zonales que se desarrollan como un brazo municipal para poder desarrollar y gestionar el territorio de manera desconcentrada. Esto en su momento, al comienzo de la pandemia, tenía un propósito bien específico, que tenía que ver con resguardar la salud de los habitantes de Valparaíso, con el fin de desarrollar de manera más eficaz y eficiente la movilidad de nuestros vecinos, de nosotros, de todos nosotros, desconcentrar algunos trámites, etcétera. Por eso también que se asoció desde el comienzo a los CESFAM, a los centros de salud, y de manera similar también entonces se desarrolla y se vincula con las organizaciones territoriales, en este caso las juntas de vecinos de cada territorio. Eso es súper importante porque también nos pone en una situación de ciudad post-COVID, ¿no? Nos tenemos que desarrollar de la misma manera en cuanto al territorio, en cuanto al habitar un territorio, de la misma manera que lo veníamos haciendo antes. Hubo algunas experiencias, por ejemplo, de explorar mucho más el transitar por el borde costero, lo que podemos ver actualmente en la avenida Altamirano, que quizás tuvo un realce precisamente a contar de la pandemia y quizás fue algo bueno, y ese es un factor que no debiésemos soltar, aprovechar mucho más nuestro borde costero, que en el momento de pandemia nos ayuda a descomprimir el flujo, ¿verdad? Y la movilidad de los habitantes. Pasando ya a categorías más técnicas en términos patrimoniales, nos encontramos con una reserva de la biosfera, ¿ya? Que quizás no está en nuestro vocabulario cotidiano,
pero la comuna de Valparaíso es parte de un gran territorio que está grabado como reserva de la biosfera a nivel internacional por parte de la UNESCO, ¿ya? Con características de patrimonio natural. Trasciende nuestras fronteras de la comuna de Valparaíso, por lo tanto entramos a conectarnos con otras comunas de la quinta región, ¿ya? Como ustedes pueden ver, gran parte del territorio comunal forma parte de esta reserva de la biosfera. Quizás no toca el anfiteatro urbano, pero se vincula mucho con Placilla de Peñuela y con Laguna Verde, ¿ya? Posteriormente, tenemos un santuario de la naturaleza, los acantilados Federico Santa María, que se encuentran a la izquierda de nuestra comuna, y ya nos empieza a entregar cierta noción de lo que es nuestro patrimonio natural. Espero que la mayoría de nosotros hayamos podido tener la oportunidad de poder vincularnos al menos visualmente con este patrimonio natural. Y que quizás se vincula más con ciertas organizaciones sociales o con ciertos habitantes próximamente o que viven geográficamente cercanos a ese lugar, que quizás lo tienes más en la retina y quizás les afecta más también cualquier factor de deterioro o de merma en la protección y la salvaguardia de este patrimonio natural. Pero es importante que siempre lo tengamos a la vista, ¿ya? Posteriormente ya entramos a la esfera del patrimonio natural. Y aquí hago no es pedir excusas, pero no es a propósito que tenga este gran encuadre de nuestra comuna, porque me interesa mostrarles de entrada el patrimonio con toda la envergadura de la comuna de Valparaíso y no solo del anfiteatro. Posteriormente haremos un zoom, pero en estos momentos me interesa que lo dimensionen completamente, ¿ya? Lo que vemos allí son nuestros monumentos históricos, ¿ya? Forman parte de las categorías de monumento nacional a raíz de la ley 17.288, y aquí es bueno que ustedes vean las charlas anteriores de nuestro ciclo de charlas, en donde hemos ahondado y hemos profundizado en cada una de las categorías de manera más pertinente, ¿ya? Posteriormente tenemos en la comuna de Valparaíso dos zonas típicas. Tenemos el área histórica de Valparaíso, que es un refundido, ¿verdad?, de varias declaratorias individuales de algunos sectores de nuestro centro histórico, y tenemos el complejo ferroviario en el borde costero hacia Cerro Barón. Después tenemos los monumentos públicos, ¿ya? Que también en charlas anteriores hablamos de ello. Los monumentos públicos que se disgregan a lo ancho y a lo largo de toda nuestra comuna. Quizás tiene una distribución mucho más extensa que algunas otras categorías de monumentos nacionales. Tenemos muchos monumentos públicos muy arriba, ¿ya? Muy arriba en los cerros, y así también tenemos muchos monumentos públicos muy hacia el borde costero, por ejemplo, de Playa. Después, yéndonos, y hablamos de esto anteriormente, yéndonos con nuestro plan regulador comunal, tenemos una gran mancha en el anfiteatro correspondiente a las zonas de conservación histórica, ¿verdad? Y además tenemos los inmuebles de conservación. Por lo tanto, como ustedes ven, vamos transitando paulatinamente hacia un entramado patrimonial que se va enfocando y se va centralizando mucho más en cierto territorio, ¿ya? Y quizás eso es lo que se nos viene más a la mente cuando hablamos de patrimonio. Y a su vez, bien chiquitito allí, aparece el sitio Patrimonio Mundial, con una zona núcleo, rodeado de una zona de amortiguamiento. Así se ve más o menos nuestro patrimonial de categorías oficiales, reconocidas institucionalmente. Súper importante recalcarlo, porque hay mucho patrimonio invisible o no visible ante las categorías oficiales, ante la gestión institucional, ante la algunas veces excesiva taxonomía patrimonial. Por ejemplo, ¿dónde está la memoria? ¿Dónde están los sitios de memoria? ¿Dónde está el dolor aquí? ¿Dónde está aquel patrimonio molesto, aquel patrimonio incómodo, ¿verdad? Entonces,
Aunque ustedes crean que esto es mucho, la verdad quizás es menos de lo que hay, ¿ya? Hay mucho más allá, que no tiene forma de polígono. Ahora voy a hacer un zoom, es más lo que vimos anteriormente, así que lo puedo pasar rápido. Tenemos un anfiteatro donde ustedes vieron que se concentraba algunas categorías patrimoniales oficiales. Y a su vez, además de concentrar las categorías oficiales, tiende a concentrar los esfuerzos de la gestión patrimonial institucional en general, y quizás tienda a concentrar el esfuerzo también de la gestión comunitaria o de la sociedad civil en torno al patrimonio. Aquí agrego al último la categoría, y lo puse aquí en el Zoom para que se pudiese apreciar más, donde el Ministerio de la Cultura tiene referenciado en este caso nuestro patrimonio inmaterial de la comuna, acerca de la música bohemia porteña, lo tienen en algunos lugares clave de nuestro plan, ¿ya? Sobre todo el sector del Almendral y de Barrio Puerto. Llegamos aquí a otro zoom necesario, en donde quizá ustedes se pudieron dar cuenta, en donde tenemos también una alta concentración de patrimonio reconocido, ¿verdad? Aquí le hicimos un zoom a la zona típica, y al sitio patrimonio con su zona antigua, tal como vimos anteriormente, son polígonos que tienden a relacionarse geográficamente casi con exactitud, ¿ya? Pero tienen algunas diferencias, y que corresponde a nuestro centro histórico, ¿no? Ahí tenemos algunas cifras que podríamos entregar. Por ejemplo, que tenemos 25 monumentos públicos en el sitio Patrimonio Mundial, que tenemos 13 monumentos históricos en el sitio también, con su zona de amortiguamiento, que tenemos 386 inmuebles de conservación histórica dentro del sitio y la zona de amortiguamiento. Son cifras que concentran en gran medida nuestro patrimonio reconocido en general. Y aquí es importante entonces irnos hacia devolvernos. Aquí les muestro un poquito más focalizado algunas partes de este centro histórico de Valparaíso, ¿verdad? En el barrio Puerto, el sector de la aduana, Cerro Artillería, Cerro Toro, Cerro Alegre, Concepción, entre otros. Y aquí tenemos, entonces nos devolvemos, nos quedamos con estos 3 polígonos patrimoniales y con los límites de, lo que yo les mencionaba al comienzo, las unidades vecinales. Cerro Santo Domingo, sí, Cristian. No los quise mencionar a todos, pero claro. Aquí en este sector son 12 unidades vecinales las que cruzan en algún punto estos polígonos patrimoniales. Entonces, devolvámonos y veamos cuáles son los sectores, los barrios, los cerros o las unidades vecinales que se vinculan entonces con este sector. Para las declaratorias, para el expediente de nominación del sitio Patrimonio Mundial, por ejemplo, o para la misma declaratoria o el refundido de la zona típica, del área histórica, casi nunca se habla de unidades vecinales, ¿ya? Se tiende a hablar de sectores, de cerros, de barrios, como mencioné, ¿ya? Por ejemplo, en la nominación de nuestro sitio Patrimonio Mundial, se habla del sector de la matriz, ¿ya? Entendiendo que en su momento cada uno de ellos fueron como zonas típicas individuales. La Plaza Echaurren, esta es la misma que la vimos previamente en nuestra primera charla, el sector de Muelle Prat, Plaza Sotomayor, Reloj Turno, Cerro Alegre, Concepción, y aquellos sectores de Artillería, Plaza Aníbal Pinto, Población Márquez, Cerro Santo Domingo, entre otros sectores, lugares, barrios y cerros, ¿verdad? Aquí es súper importante lo que les mencionaba anteriormente, hacer una especie de comparación entre el polígono del sitio Patrimonio Mundial y su zona de amortiguamiento y la zona típica, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta entonces que estos 3 polígonos, o el sitio Patrimonio y la zona típica, cruzan en algún punto con 12 unidades vecinales, ¿ya? Y aquí sí me voy a detener una a una. Tenemos la 115, que corresponde a Artillería Playa Ancha, y ahí es donde ustedes se dan cuenta que la unidad vecinal trasciende esos límites de cerro.
que a su vez tampoco los límites de los cerros de Valparaíso son para nada objetivos. O sea, es súper rica la literatura cuando entra a discutir dónde comenzaba el cerro, cómo se mencionaba el ascensor del cerro X, ¿ya? Y ahí las redes sociales actualmente poseen una enorme riqueza a la hora de poner en jaque o poner sobre la mesa algunos datos que van encontrando los interesados en el patrimonio, que tenemos bastante en Valparaíso. Entonces tenemos la 115, que se asocia al barrio, al Cerro Playa Ancha, Artillería. Tenemos la unidad, voy a ir de allá hacia acá. Tenemos la 36, para que no se me pierda ninguno. Vamos a hacerlo de manera ordenada. Tenemos la 36 con el Cerro Arrayán. Tenemos la 183 con la población Márquez, ¿verdad? Tenemos la 34 con el Cerro Santo Domingo, la 35 con el Cerro Toro, la 134 con el barrio Puerto, la 79 con Cordillera, Cordillera Bajo más explícitamente, 73 Cerro Alegre, también Cerro Alegre Bajo, el Cerro Alegre mucho más que esa unidad vecinal. Tenemos la unidad vecinal 28, que es el Cerro Concepción, la unidad vecinal 74, que es Miraflores, la 132, que corresponde al barrio que a veces se le llama comercial, que es el sector de Aníbal Pinto, hacia el Almendral, y la 133, que se le puede conocer como barrio financiero, que es donde está el sector bancario, ¿verdad? Por lo tanto, haciendo un recordatorio, entonces, estas unidades vecinales tan centrales, no podemos olvidar que forman parte de un entorno. Entonces, ya que vimos qué, cuántos, dónde, y esbozamos un poquito el con quiénes con respecto a las unidades vecinales, vamos a avanzar hacia una caracterización, ¿ya? Caracterizar para qué, ¿ya? Uno puede caracterizar, uno puede perfilar en cuanto a población, en cuanto a datos socioeconómicos, sociodemográficos, actividad económica, en fin, cultural, etcétera, distintos territorios a través de distintas unidades de análisis, ¿ya? Y en ese sentido, es súper importante entender de que cuando uno tiene proyectos en camino, por ejemplo, los datos duros o los datos de caracterización son sumamente importantes. Actualmente, pero en verdad hace un buen rato, quizás algunos de ustedes cuando han postulado proyectos, cada vez se nos pregunta más acerca de los beneficiarios directos, los beneficiarios indirectos, y las características de la población que se beneficiará con esta solución que uno plantea a raíz de un proyecto determinado, ¿no? Por lo tanto, ahí es súper importante, además de involucrarnos teóricamente con los territorios, es súper importante tener mecanismos de caracterización, ¿ya? Y por supuesto que cada territorio y cada unidad de análisis requerirá mecanismos e instrumentos distintos, ¿ya? En el caso de los polígonos que vimos anteriormente, hay un desafío súper importante que quiero traer a colación, en donde al comienzo se produce una desventaja que es necesario transformarla en oportunidad, ¿ya? Como ustedes se pudieron dar cuenta, los polígonos patrimoniales como la zona típica, el sitio de patrimonio y su zona de amortiguamiento, no se corresponde en nada con las unidades vecinales, ¿ya? Por lo tanto, si yo quiero caracterizar el sitio de patrimonio mundial, si yo quiero caracterizar poblacionalmente la zona típica, ¿cuáles serán mis unidades de análisis? ¿Ya? Hablaré y caracterizaré a la gente que vive dentro del polígono, un polígono que es eminentemente arquitectónico y urbanístico. Hablaré de la gente que está dentro y hablaré de la gente que está fuera. Estarán los dentro y los fuera. Y en ese sentido, ¿cómo podríamos hablar de barrios patrimoniales entonces? Y ahí quizás les puedo compartir una pregunta. ¿Qué hace un barrio o qué hace a un sector, un lugar de Valparaíso? ¿Qué lo hace patrimonial? Vincularse o estar dentro de un polígono patrimonial, vincularse a una gestión social comunitaria patrimonial. ¿Qué lo hace patrimonial? ¿Ya? Por lo tanto, en este sentido, la desventaja, por así decirlo, de caracterizar un polígono patrimonial
es que nuestras unidades de análisis siempre van a exceder este polígono patrimonial cuando uno revisa fuentes secundarias como el censo, ¿ya? Por supuesto que uno podría hacer, y por ejemplo el Departamento de Gestión Patrimonial, cuando realiza el monitoreo de los inmuebles del sitio Patrimonio Mundial, se ciñe estrictamente a los inmuebles que están dentro del sitio Patrimonio Mundial para lograr una caracterización exacta, ¿no? Una radiografía al dedo. Pero cuando hablamos de población, y no es el departamento el que va a censar en terreno, aunque han habido casos interesantes previos en años anteriores en donde se ha hecho ese ejercicio, y quizás ese es el desafío ahora. Cuando tú no produces la información para poder separar y para poder ceñirte a los inmuebles, a la población que está dentro, y usas fuentes secundarias como el censo, como les mencioné anteriormente, ¿cómo lo haces? Eso es lo que vamos a compartir ahora también. Déjenme ver un poquito, que en 5 minutos, si le alcanzo a revisar una lámina más. Y cuando termine, un poquito antes voy a terminar, y por favor nos conectamos al mismo link, ¿ya? Por lo tanto, ¿cuáles son las unidades de análisis que uno puede tomar para caracterizar un polígono patrimonial como este, ¿ya? Pueden existir al menos dos. Una proveniente estrictamente de esta división administrativa general C del censo, que son las unidades vecinales, ¿ya? Ahí le entrego una categoría que ustedes pueden revisar después con mayor detención. Y desde el censo tenemos las manzanas censales. Y a su vez, no son las manzanas, por ejemplo, que uno puede ver en una trama urbana o en el servicio de impuesto interno. No son las clásicas manzanas. No son tampoco las manzanas que uno ve urbanísticamente cuando sale a caminar por la ciudad. Son manzanas censales que pueden contener más de una de esas manzanas que uno conoce. Además, pero eso lo podemos ver en la siguiente lámina, el censo entrega manzanas censales indeterminadas. Esto significa que uno, por el tema de la privacidad de la información, uno puede no conocer algunos datos censales de algunas manzanas. Y eso es súper necesario identificarlo para que no ensucie el análisis. Entonces hablábamos de las unidades vecinales, que es una unidad de análisis que uno puede seleccionar y definir para caracterizar con cierta información algunos polígonos patrimoniales, ¿ya? En el caso nuestro, el Centro Histórico de Valparaíso, en donde confluye la zona típica, el sitio patrimonio mundial y su zona de amortiguamiento, hablamos de dos unidades vecinales, incluso en algún punto. Entonces eso es lo importante. ¿Cómo elegimos las unidades vecinales que seleccionaremos en primera instancia? Entonces, en este caso, la decisión es cruzar en algún punto el polígono patrimonial. Ustedes se van a fijar, o sea, lo ven ahí claramente, de que algunas unidades vecinales tienen mayor participación en cuanto a extensión, en cuanto a hectáreas, etcétera, dentro del polígono. Por lo tanto, hablamos técnicamente de datos que se pueden ensuciar, de datos que se pueden abultar innecesariamente, y datos que quizás nos desperfilan un poquito la caracterización que nosotros queremos, ¿ya? Esto yo al menos lo tomo desde el ejercicio que desarrollo cotidianamente, lo tomo como una decisión, una toma de decisión que puede variar de acuerdo a la persona que lo desarrolla, que lo ejerce, ¿ya? Y hay decisiones súper importantes, y ahí también tiene que ver lo que les mencionaba anteriormente respecto a caracterizar para qué, ¿ya? Por ejemplo, si alguien me dice la unidad vecinal 132 pertenece al sitio Patrimonio Mundial, se vincula al sitio núcleo, no a su zona de amortiguamiento, al sitio núcleo, y yo les puedo decir, ¿sabes qué? Tiene un predio, es decir, un inmueble de esa unidad vecinal está dentro del sitio Patrimonio Mundial. ¿Lo considerarías para caracterizarlo, sabiendo que si yo quiero saber la cantidad de personas que viven dentro del sitio Patrimonio Mundial, esta unidad vecinal ya me va a traer al menos 300 personas? Entonces, ese es el tipo de decisiones que hay que tomar.
pero que si tú lo sacas del análisis sociodemográfico, esa unidad vecinal, no, no quita que tú lo tengas que considerar y mencionar de que de igual manera forma parte del circuito, por así decirlo, o de este gran entramado vecinal, barrial, que son estos polígonos patrimoniales. Porque como mencionábamos, el sitio patrimonio mundial ni la zona típica no tiene que ver solo con la gente que está del límite para adentro, sino que hablamos de barrios, de formas de vida que trascienden estos polígonos. Aquí un poquito un trabajo que desarrollamos y aquí les mando un gran saludo y abrazo a los estudiantes en práctica y al Instituto de Geografía de la Universidad Católica con las cuales trabajamos mucho para desarrollar caracterizaciones sociodemográficas y territoriales, y algo de ello les mostré en este caso. Es súper importante entender entonces la participación, como les mencionaba, que tiene cada una de las unidades vecinales dentro de cada uno de los sitios para tomar decisiones debidamente informadas, ¿no? Esta es una cartografía más o menos de lo que son entonces las unidades vecinales que les mencionaba anteriormente, y que formarían parte de cada análisis que haga. Aquí hicimos un símil entre el comportamiento de la distribución de la población a propósito del último censo abreviado del 2017 respecto a las unidades vecinales. Ahí tomó una decisión que es sacar la unidad vecinal 132, que es el sector de la Plaza Aníbal Pinto, y poder considerar para el análisis sociodemográfico entonces las otras 5. Cosa que se soluciona, por así decirlo, cuando analizamos la zona típica o la zona de amortiguamiento, que ambas tienen, se cruzan en algún punto la misma cantidad de unidades vecinales, ¿ya? Dicho eso, entonces, nos detenemos un poquito en la distribución de la población. Ustedes pueden ver claramente cuáles son los sectores que concentran mayor cantidad de población, esto es con respecto al total del polígono. Es decir, la unidad vecinal 73, Cerro Alegre Bajo, la que concentra mayor porcentaje de población respecto al total de las 5 unidades vecinales que se vinculan geográficamente con ese polígono. Lo mismo ocurre en el sector de la zona típica, en donde por su envergadura, y ahí está el tema de la decisión metodológica que hay que tomar, la unidad vecinal 115 es la que concentra mayor cantidad de porcentaje respecto al total del polígono de las unidades vecinales. Lo que sí, claro, nosotros podemos sacar ciertas conclusiones. La unidad vecinal 133 es netamente comercial, para la gente que podría vivir entonces por las noches. No nos olvidemos que esto es un censo, por lo tanto las viviendas deben tener moradores presentes. Pero dentro de las unidades vecinales que son más barriales o más residenciales, por así decirlo, la unidad vecinal 134, de la que siempre hablamos, concentra un menor grado de población. Algo similar ocurre con las viviendas, que podemos ver a continuación. Se relega en el caso de la distribución de las viviendas con las 5 unidades vecinales del sitio Patrimonio Mundial, y respecto a las 12 unidades vecinales de la zona típica, vemos cómo se distribuye nuevamente en las unidades vecinales 115, que mayor preponderancia, pero era por lo que les mencioné. Entonces, creo que este es lo último respecto a las unidades vecinales. Hay algo que la pandemia nos dejó a nivel nacional, que se incrementó la vulnerabilidad social a través del instrumento del registro social de hogares, ¿ya? Por lo tanto, nosotros manejábamos ciertas cifras en el 2019, previo a la pandemia, y en el 2020 esta cifra la actualizamos. ¿Cómo se distribuye entonces el índice de vulnerabilidad social a raíz de este instrumento en las unidades vecinales vinculadas a la zona típica y al sitio patrimonio mundial? ¿Ya? Les cuento que el escenario anterior, si bien no difería totalmente, era distinto, ¿ya? Pero eso es un tema a nivel nacional, como decía yo, ¿ya? Podemos ahondar más en eso,
también, porque nos sirve mucho a la hora de desarrollar, diseñar acciones, no solamente patrimoniales, no solamente para la creación patrimonial, sino que a nivel transversal, social, educacional, etcétera. Es súper importante, quizás este instrumento se queda corto, pero es súper importante poder vincularlo con otros instrumentos de producción y de recogida de información para darnos cuenta cómo se está viviendo en cada uno de los barrios, ¿no? Y poder tomar decisiones informadas que tengan que ver con el impacto que queremos lograr. Realmente un dato va a contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes, pero debemos conocer cómo viven los habitantes. La otra unidad de análisis, como les mencionaba, que nosotros podemos mencionar, son las manzanas censales. Voy a acelerar un poco. Las manzanas censales, entonces, como les mencionaba, tiene este tema de las manzanas indeterminadas. Y, por supuesto, dentro del polígono de la zona típica, tenemos manzanas censales determinadas. En este caso, yo tomo la decisión de no considerarlas, ¿ya? Primero, porque las manzanas indeterminadas no entregan los datos de esa manzana censal exclusivamente, sino que agrupa un montón de manzanas y las entrega todas en un paquete. Por lo tanto, por ejemplo, tenemos ahí la manzana censal del espigón, ¿no? Yo no puedo saber cuántas personas viven ahí, sino que el dato que me entregan a raíz de esa manzana incorpora todas las otras manzanas que tenemos ahí pintadas en amarillo. Aquí es un panorama entonces de cómo se vincula con el territorio que cubre las manzanas con información disponible, censal, y las manzanas indeterminadas dentro de cada uno de los polígonos patrimoniales que hemos realizado en esta exposición, ¿verdad? Y aquí viene otro tema que me gustaría señalarles. No tenemos la información de todo el territorio. Ya ahí ustedes ven que está todo el territorio pintado de gris, que es el territorio que finalmente analizamos. ¿Por qué no? ¿Qué ocurre de manera mayoritaria quizás en el sector de Barrio Puerto, por ejemplo? Tenemos grandes inmuebles manzanas, tenemos grandes inmuebles abandonados o con un estado de conservación que no permite su uso o su habitabilidad. Además tenemos inmuebles que no presentan a la hora de nacer. Por lo tanto, tenemos grandes tramos de manzanas que no son, no entran dentro de este análisis, ¿ya? Después podemos mirar con mayor detención la distribución. En general, el sitio patrimonio de la zona típica mantiene o replica una distribución por género similar a la comunal y a la nacional, podríamos decir. Lo mismo a nivel de población por hectárea, ¿verdad? Todo esto va a quedar disponible para ustedes para que lo podamos discutir y conversar posteriormente, así que no se preocupen. Lo que quiero ahora es como compartir ciertas decisiones y cierta información que se empieza a desarrollar. La población migrante y la población perteneciente a pueblos originarios. No nos olvidemos que uno en el censo tiene la opción de declarar que se siente perteneciente a un pueblo originario, ¿ya? Por lo tanto, eso hay que tenerlo en consideración a la hora de analizar las respuestas. Y asimismo, como veíamos cartografías de unidades vecinales dentro de estos polígonos, podemos analizar el comportamiento y la distribución de las variables a partir de manzanas censales. Y aquí nos pasa lo mismo que pasa con las unidades. Tenemos manzanas censales que se cruzan en algún punto con los polígonos patrimoniales, pero que por supuesto las exceden, ¿ya? Así como teníamos el caso de la unidad vecinal 115 que podía abultar los datos poblacionales, acá tenemos el caso de la manzana censal, aquí más hacia el sector de Cerro Alegre, que siempre va a concentrar mayor cantidad de datos. Hay algunos análisis sociodemográficos de este sector patrimonial de Valparaíso que la atiende que la saca, ¿ya?, del análisis. Yo pienso que es la decisión correcta, sin embargo, en el día de hoy he traído esto más que darles datos certeros, compartir la experiencia que está detrás, ¿ya? Entonces aquí tenemos distintas variables, ¿no? Veíamos anteriormente la distribución de la población, ¿ya?, en donde se ve claramente que hay sectores que tienden a concentrar en menor medida
la población que está dentro de este polígono, ¿ya? Hay otros datos, y quizás ahí también quiero recoger mucha información que ustedes nos pueden entregar, ciertos datos que podemos empezar a construir a raíz de variables sociodemográficas, sobre todo las derivadas del censo, ¿ya? Índice de masculinidad, índice de feminidad. Es súper necesario darle un enfoque de género a cómo estamos diseñando y desarrollando espacios públicos, ¿no? Por lo tanto, tenemos que saber cómo se está viviendo desde el género nuestro sitio Patrimonio Mundial y nuestra zona típica también. Índice de envejecimiento, sabemos que vivimos a nivel nacional y a nivel regional y comunal un envejecimiento cada vez más progresivo, por lo tanto la población se envejece, ¿ya? Y eso es claro en el sentido de la magnitud que esto pueda traer, no solo a nivel socioeconómico, sino que a nivel de gestión, en este caso patrimonial. Es un dato que debe estar sobre la mesa. Vemos la población migrante, vemos las viviendas también. Yo aquí, tal como uno puede sacar los datos como extremos, los invitaría a ver a los que están en el medio, ¿verdad? Tenemos el total de viviendas que se distribuye en ciertos sectores en mayor medida. Tenemos los datos de las viviendas colectivas también, la distribución de hogares por vivienda, que nos puede encaminar hacia ver grados de hacinamiento, ¿no? O cuántos hogares hay por cada una de las viviendas de estos polígonos patrimoniales. Uno puede tener cierta noción, ¿verdad? Las viviendas tipo casa, tipo departamento, donde predomina la casa, donde predomina el departamento. Tenemos varias copropiedades en el sector de la zona típica, en el polígono completo. Y además el censo entrega un índice de materialidad aceptable, recuperable e irrecuperable, que nosotros lo podemos hacer dialogar con nuestro propio monitoreo del estado de conservación exterior de los inmuebles del sitio Patrimonio Mundial. ¿Ya? Aquí brevemente les voy a mostrar algunos ejercicios que hemos hecho también vinculados a la gestión del riesgo, ¿ya? Interesados en caracterizar también cómo se vive el riesgo desde la población, cómo es la pendiente y cómo ello influye a nuestra percepción y a nuestra capacidad de respuesta del riesgo, la distribución de otras variables, como por ejemplo los grifos, las compañías de bomberos, son variables que hay que considerar a la hora de cogestionar el riesgo de desastres. ¿Ya? Y ahora, para complementar y para enriquecer el análisis anterior, es necesario incorporar el elemento en una caracterización social patrimonial a las actorías sociales comunitarias y a los ejercicios colectivos en la gestión patrimonial. Súper importante. Lo que hemos visto hasta ahora quizás nos da un escenario, quizás nos da una plataforma. Pero ¿cuál es el comportamiento sociocomunitario vinculado a la gestión patrimonial por parte de habitantes y por parte de organizaciones sociales que se desarrollan en estos polígonos? ¿Ya? Como ejemplo, quise traer hoy cómo se comporta algunas poblaciones de proyectos patrimoniales a los fondos de iniciativas culturales del municipio de Valparaíso, ¿ya? A través de sus años, 2015 hasta el 2019, podemos ver a través de este análisis de proyectos, iniciativas y organizaciones vinculadas al patrimonio que han postulado y que se han adjudicado estos proyectos, cómo además de ir incrementándose el interés año a año, además la distribución se va diversificando, por así decirlo, ¿ya? O sea, partiendo ciertos sectores adaptados, tenemos una cobertura territorial por parte de las organizaciones mucho más presentes y que dimensiona mucho más la comuna que les mencionaba y que les mostraba en un comienzo, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, tenemos cómo se comporta la distribución de las organizaciones y de los proyectos en el año 2019, ¿ya? En donde vemos en Laguna Verde, vemos, aquí no se alcanza a ver, pero vemos Placilla de Peñuelas, y por supuesto el sector del anfiteatro con gran presencia de organizaciones y proyectos patrimoniales. Aquí les muestro también un mapa de esta relación, ¿ya? De cómo se puede ver esta relación entre territorio y proyectos, ¿verdad? Aunque existe cierta tendencia, a mí me interesa mucho ver la distribución, ¿ya? El comportamiento. A su vez,
cómo relacionamos la gestión comunitaria con la gestión institucional. Existe cierta correspondencia, existe cierta coherencia, no solo en los objetivos, no solo en lo que queremos lograr, sino que geográfica. Estamos abarcando, nos estamos vinculando, estamos identificando los mismos lugares, los mismos territorios, las mismas problemáticas en esos territorios. Y aquí le traigo entonces un mapa de calor que muestra la interacción entre los proyectos Pladeco, ¿ya? De la cartera de proyectos del Pladeco, aprobado desde el 2020, y, por ejemplo, los proyectos patrimoniales comunitarios de la última versión del FIPAL, de los fondos culturales del 2019, ¿ya? Para que puedan ver cierta correspondencia existente entre ambas líneas, una línea de gestión patrimonial institucional y una línea de gestión patrimonial sociocomunitaria, que son carriles paralelos, pero que no deben ser excluyentes entre sí, ¿ya? Por lo tanto, y devolviéndonos nuevamente, es necesario ver, y aquí les comparto, la idea es que posteriormente podamos enriquecer esta revisión, muy por encima, a algunas organizaciones que se han podido destacar por su gestión sociocomunitaria, y ver entonces cómo se distribuyen o cómo se presentan en este vasto territorio comunal. La CIA, que tiene un tema medioambiental, yo no voy a hablar en nombre de las organizaciones sociales, pero es lo que podemos ver, un tema medioambiental en donde la problemática de preservar nuestro territorio va mucho más allá del patrimonio cultural y la separación con el patrimonio natural. Estamos hablando de territorio, de hábitat. Estamos con Laguna Verde, ¿verdad? Con las juntas de vecinos, con el tema de la salud, levantando iniciativas muy periódicamente, muchos centros culturales. Posteriormente hay algunas iniciativas transversales, ya sea en cuanto a categorías, pero también en cuanto a territorio, que es necesario destacar la agrupación de usuarios de ascensores de Valparaíso, que últimamente está teniendo mucho realce para protegerla y salvaguardar la gestión, vigilar la gestión institucional de los ascensores de Valparaíso. Esta trama que va más allá incluso de los ascensores declarados como monumento histórico. La red de bibliotecas populares del Gran Valparaíso, se me va a mencionar el Festival de Cine Recobrable también, la recuperación de un patrimonio fílmico, de un patrimonio documental, audiovisual, también es transversal a nuestra comuna. Tenemos en el sector de Playa Ancha, aquí hay algunas personas que pertenecen a agrupaciones, Salvemos las Fronteras, La Plataforma, Teatro León, Plaza Guay, se vincula más con un patrimonio barrial que con categorías específicas. Y por eso los pongo encima de las categorías, porque es súper interesante el cómo se desarrolla desde la comunidad estas nociones de patrimonio, en donde la categorización o la taxonomía pasa a un segundo nivel a la hora de poder gestionarlo desde las organizaciones sociales, sino que estamos hablando del patrimonio que está aquí al lado de nosotros, donde el patrimonio es un vecino más dentro de todo este ecosistema de organizaciones sociales, ¿ya? Las verticterianas, por supuesto, en el sector del puerto y de Santo Domingo, las organizaciones que se tienden a destacar, bueno, en su conjunto, las juntas de vecinos, las asociaciones gremiales que han tenido un rol muy relevante a la hora de siempre ir por delante de mejorar nuestro hábitat, Ecomapu, la Biblioteca Popular Jorge Farías de la Plaza Chao, Colectivo Barrio Puerto, SEAC, los espacios culturales en emergencia, Sala Pascal pertenece a ellos también, la Asociación de Santo Domingo Bajo, el Espacio Santa Ana más arriba, Fundación Santos Chávez ahí mismo en Barrio Puerto, Colectivo RE ahí en Cerro Cordillera. Organizaciones que contribuyen a la gestión desde la comunidad del patrimonio. Y posteriormente tenemos ya, acercándonos al otro lado del anfiteatro, las agrupaciones por la defensa del Barrio Higgins y los parques, ya lo que pudimos ver en el Parque Quintil, ahora con el Parque Pumpín, hay una férrea defensa de nuestro hábitat también, sin saber o quizás sin pasar por delante de las categorías patrimoniales, sino que hablamos de territorio. Después, en el otro sector del anfiteatro, se ve de Molino Polanco, el Parque Escuela de La Raín, ¿verdad?
la compañía, el Centro Cultural de la Compañía, que está recién comenzando en esa gestión, el movimiento Conga, en Cerro Barón, las áreas sociales de los CEFAM los quise dejar afuera. Recuerden que esto es solo una pincelada, ¿verdad? Pero las áreas sociales, en muchas de las acciones que me ha tocado estar, las áreas sociales de los centros de salud son sumamente importantes. Existe una gran vinculación por parte de los profesionales del área social de los CEFAM, que se vinculan de tú a tú con las organizaciones sociales de los territorios. Así que le hago un especial reconocimiento al Reina Isabel, Barón, Cordillera, por ejemplo. Y más para el sector de placeres, esperanza, la esterocabritería en torno a un patrimonio natural. Y eso es entonces lo que nos encamina hacia mirar el patrimonio como un paisaje urbano histórico. No solo desde el punto de vista arquitectónico urbanístico, este concepto ya ha sido tratado anteriormente en la primera charla, sino que también desde el punto de vista de la gestión sociocomunitaria, desde las organizaciones sociales. Cuando hablamos de barrios, cuando hablamos de organizaciones sociales, cuando hablamos de los gestores comunitarios. Y eso, sin querer sonar como palabras de buena crianza, lo necesitamos y se necesita mucho por parte de la institucionalidad. Primero, porque es una forma que se debe explorar y profundizar para gestionar el patrimonio de manera colaborativa, ¿verdad? Pero además es porque los gestores patrimoniales tienen la batuta en muchos de las herramientas y de los instrumentos que permiten la gestión patrimonial. Hay muchos fondos que están orientados a la gestión patrimonial y que tienen como receptores exclusivamente a gestores privados, gestores comunitarios, sociales. Por lo tanto, ahí el rol de la institución, por ejemplo, el rol del Departamento de Gestión Patrimonial, ¿cuál debe ser? Más que ser el que lleva adelante un proyecto, es el de acompañar, el de asesorar técnicamente, el de orientar, el de entregar herramientas metodológicas incluso, el de entregar y compartir su conocimiento para que estos verdaderamente se socialicen, ¿ya? Quizás es el concepto clave. La socialización del patrimonio no pasa por una comunicación social o por una difusión solamente, sino que de entregar maneras y mecanismos de gestionar el patrimonio. ¿Qué revisamos hoy? Los elementos que considero importantes para una educación patrimonial, la manera en que nos podemos reconocer en el territorio del patrimonio y de qué manera podemos avanzar, porque lo que leemos es algo siempre en desarrollo y ahí siempre quiero tener una retroalimentación por parte de ustedes, de cómo avanzar hacia una caracterización social que puede ser sociodemográfica, cultural, social, económica, de actividad, etc. Y eso sería mi presentación de hoy. No quiero terminar sin antes invitarlos a la charla, la próxima charla del 22 de noviembre con Esteban Barra, titulada El color como herramienta de valoración, ¿ya? Así que muchas gracias a todos los que han participado el día de hoy y ahora el micrófono abierto para que puedan comentar sus apreciaciones, sus comentarios, qué cosas nos falta sobre todo y qué cosas les gustaría compartir. Así que muchas gracias y estamos con la presentación. Les comento que esto no es algo que sea antojadizo quizás. Cada vez que hay un proyecto patrimonial, desde la institucionalidad, desde algún gestor privado, ¿ya? Sociocomunitario yo diría que no, porque el gestor patrimonial sociocomunitario tiende a conocer su territorio muy bien, ¿ya? Pero cuando hay gestores privados, oficinas, etcétera, ONG, centros de pensamiento, etcétera, y que lleguen con un proyecto patrimonial, lo primero de entrada es saber quiénes están, con quiénes voy a estar. Y eso es precisamente lo que siempre se adolece. ¿Quiénes son las organizaciones que te pueden colaborar en el desarrollo de un proyecto? Desde una carta de apoyo, desde la comunicación, desde la difusión, pasando por la ejecución, por la retroalimentación final, por la validación de los productos, etc. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los barrios? ¿Cuáles son los barrios? Por eso a mí me parecía interesante poder compartir esta información de entrada. Así que, bueno, mi micrófono y chat abierto, les agradezco desde ya a todos su participación el día de hoy. Espero que les haya ayudado en algo, más que ayudar a comprender el patrimonio,
tener la oportunidad de compartir estas decisiones, estas experiencias que algunas veces me toca experimentar. Así que eso. Alguien que quiera, voy a leer un comentario de Lorena Clavería. Y antes de leer, por favor, para que sigamos en contacto, si pueden dejar aquí sus nombres y sus correos electrónicos para que sigamos poniéndonos y siendo coherentes con el ánimo de la exposición, para que podamos estar siempre en contacto, no solo para la difusión de las charlas patrimoniales, sino que para todas las instancias que nosotros estamos interesados en compartir y ser parte, sobre todo, porque no todas las instancias patrimoniales tienen que ver, no son del departamento del municipio para allá, sino que muchas veces toca ser parte, ¿ya? Ejemplo de ello, por ejemplo, son las celebraciones que se realizan donde el municipio acompaña o asiste, ¿verdad? O participa. Lorena Clavería nos dice que le pareció interesante la exposición, cree que es un desafío constante esta articulación entre la institucionalidad y las acciones comunitarias en temas de patrimonio, para así acercarse a un sentido de realidad en el sector. Sí, muchas gracias Lorena por ese comentario. Sí, tiendo a compartir lo que mencionas. El perfil del participante en el día de hoy va muy de la mano con muchas organizaciones de las que les mencioné, por lo tanto saben mucho mejor que yo cómo se gestiona patrimonio desde la sociocomunidad, pero además cómo se vincula el tema de gestionar el patrimonio. Y ahí quizás elevarles un comentario, una inquietud, que es de qué manera, cuando hablamos de patrimonio oficial, institucional, es una parte del patrimonio, ya no es todo, pero es necesario saber. Sí, ahí no hay que excluirlo tampoco, porque yo, como organización social de cualquier territorio, si bien es cierto, no es lo único que importa saber si estoy vinculado a alguna categoría oficial de patrimonio. Sí hemos sabido con algunos de ustedes que hay que saberlo cuando, por ejemplo, puedo postular algún fondo concursable, cuando, por ejemplo, debo pedir cierta autorización a alguna institución vinculada al patrimonio que yo quiero poner en valor, que quiero conservar, etcétera. Entonces, aquí lo importante que quiero relevar es que son conocimientos complementarios y que se necesitan entre sí. Muy importante. Lucrecia, sí, vamos a dejar esta presentación disponible, así que va a estar disponible para el que la quiera consultar y retroalimentar, por supuesto. Por lo tanto, ahí es súper importante tener la oportunidad de que nosotros, o que las instituciones en general, vinculadas a la gestión patrimonial, tengan la capacidad, el interés y la voluntad de, como les decía, socializar la gestión patrimonial, entregar las herramientas o desarrollar en conjunto las herramientas necesarias para que cada vez, por ejemplo, un caso muy banal, para que cada vez cuando se abre un fondo vinculado al patrimonio, las organizaciones sepan que son susceptibles de ser receptoras de esos proyectos, de esos fondos, de que aquel elemento patrimonial que tanto quieren posee cierta característica, por lo tanto puedo gestionarlo o contribuir a la gestión de esta manera. Entonces, súper importante por parte nuestra siempre tener esta información disponible, ¿ya? Por eso para mí era importante esas preguntas: ¿qué, dónde, cuánto y con quiénes? ¿Ya? De verdad les agradezco toda la presencia. Los invitamos entonces para la próxima, que es el 22 de noviembre. Cualquier persona que quiera seguir comentando nos puede seguir hablando. Sigan nuestras redes sociales en Instagram, Patrimonio Valpo, en Facebook, Patrimonio Munivalpo, para que sigamos en contacto. Y nos vemos entonces el 22 de noviembre. Muchas gracias y adiós. Chao Lorena, chao Lucre, chao a todos.